Hernando Ponce. Buenas noches, vamos a hablar hoy sobre los contratos de agencia comercial. Ya, permítanme, voy a compartir pantalla un momento. ¿Les aparece la pantalla compartida? Todavía no, profesor. Ya, doctor. Ya, doctor. Ok, listo, bueno. ¿Quién me ayuda leyéndome el artículo 1317 o 1317? Artículo 1317, agencia comercial. Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el encargo de promover, explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente agente. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces, en el contrato de agencia comercial, como lo podemos ver aquí en el artículo 1317, hay dos partes. Una parte, que es quien va a realizar esa labor, que se llama agente comercial. Y la otra, que es quien encarga esa labor, que se llama empresario. El término puede ser empresario o agenciado, o la parte agenciada. El empresario va a contratar a la otra persona llamada agente para que posicione su marca, para que le permita ampliar su negocio. ¿Ok? Entonces, aquí es vital, es importante tener claro que en este contrato de agencia comercial, las partes van a establecer un vínculo y ese vínculo va a ser netamente mercantil. El agente puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Pero si ustedes miran en la definición, el agente siempre debe ser un comerciante. El comerciante puede ser persona natural o persona jurídica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Frente a la definición. No, señor. Ahora, miremos, bueno, ya vimos en el contrato de suministro que la norma prohibía la exclusividad en el contrato de suministro, pero miremos que en el contrato de agencia comercial se puede establecer la exclusividad. Entonces miremos el artículo 1318. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 1318? Artículo 1318. Exclusividad a favor del agente. Salvo pacto en contrario, el empresario no podrá servirse de varios agentes en una misma zona y para el mismo ramo de actividades o productos. Ok, ¿y el 1319? Artículo 1319. Exclusividad a favor del agenciado. En el contrato de agencia comercial podrá pactarse la prohibición para el agente de promover o explotar en la misma zona y en el mismo ramo los negocios de dos o más empresarios competidores. Ok, entonces, ¿cómo puede operar aquí? ¿Cómo puede darse la exclusividad? Que el agente sea la única persona que en ese sitio, ¿sí? en
en esa ciudad o en ese departamento o en ese país sea la única persona que va a realizar las labores en nombre de quien está representando. Esa es una exclusividad, ¿ok? Que ese agente sea el único. Entonces esa sería una exclusividad a favor del agente. O sea que el empresario entonces no puede utilizar a otras personas en ese mismo espacio territorial para realizar la misma labor. Pero resulta que la exclusividad no solamente va a darse en favor del agente, sino que la exclusividad también puede darse en favor del agenciado o empresario. Entonces, pues se puede establecer que el agente solo va a tener el vínculo comercial con ese empresario, que no va a poder desarrollar actividades con los competidores. Por lo tanto, dentro del mismo contrato puede operar la doble exclusividad, la doble situación, que haya una exclusividad tanto del agente como una exclusividad del agenciado. Yo hago una pregunta hasta acá. En este momento llegó una pregunta. ¿Ustedes creen que el contrato de agencia comercial debe constar siempre por escrito? Sí, doctor. Constar por ¿Por escrito. qué? Porque digamos que según lo que es importante establecer cuáles son, digamos, los beneficios que va a tener el agente, qué labor se va a realizar en este caso, y digamos también qué productos se pueden o pueden manejar el agente, ¿no? En este caso. Bueno, yo les digo lo siguiente. Resulta que sucede todo lo contrario, que en el contrato de agencia comercial normalmente no se ha establecido el contrato por escrito. ¿Por qué? Porque pueda que el contrato haya sido verbal o que quizás lo hayan denominado con otro nombre. Por ejemplo, que las partes hayan dicho, no, no es un contrato de agencia comercial, sino que va a ser un contrato de distribución. ¿Ok? Ya voy a poner unos ejemplos. Dime, Juan Felipe. No, doctor, buenas noches. Yo consideraba que sí era indispensable que fuera por escrito antes de que usted hiciera esa intervención, porque considero que es un contrato demasiado técnico. Es decir, si yo como agenciado voy a asignar como la representación de mi marca o que tengan como la comercialización de mis productos, pues también debe constar por escrito la asignación geográfica, el tema de exclusividad, y entonces eventualmente puede ser que mi agente lo que haga es mal utilizar esa posibilidad que tiene de usar o de comercializar mis productos. Entonces, digamos que lo escrito es con lo que yo puedo quizás ir a una o para controvertir aquello que ha pasado. Entonces, pues pensaba que era algo tan técnico o que por lo general lo establecen compañías demasiado grandes. Bueno, pues ya voy a poner unos ejemplos. Voy a poner unos ejemplos. Bueno, uno de los ejemplos que voy a colocar hay uno que quizás seguramente que ustedes le han seguido el rastro por las noticias en los últimos años. Pero bueno, empiezo con el caso más viejito. Resulta que los que son contemporáneos conmigo, así como Ali, como el doctor Ali, te acordarás, Ali, que habían unos carros marca Suzuki, unos que eran como unos camperitos pequeñitos, LJ80. Ah, sí, claro, me acuerdo. Bueno, esos carros, y después llegó el 410, creo que era LJ o SJ410, bueno, que fue como la versión del de campero mejorada, ¿sí? Entonces, resulta que en el año 78, un concesionario por allá de la ciudad de Cali, creo que el nombre del concesionario, si no estoy mal, es Barú Motors, algo así, celebró un contrato para introducir en el mercado colombiano la marca Suzuki, los camperos Suzuki. Y los introdujo,
distribuyeron por todo el país. En los 80 era muy común este tipo de vehículos de campero. Ellos como concesionario establecieron, digamos, un puente, ¿sí? Como un contacto directo entre la casa matriz en Japón, la Suzuki, que es una fábrica o una empresa japonesa, y la General Motors Colombia. La General Motors es la empresa que se encarga en Colombia de ensamblar la marca Chevrolet. General Motors tiene muchísimos años en el mercado colombiano. Entonces, ellos hicieron una labor de intermediación, resultando que Suzuki no le vendió más a ellos los vehículos. Entonces, por eso los camperos Suzuki desaparecieron del mercado. Por eso te acordarás, Ali, y los que son así contemporáneos conmigo. No sé si de pronto Marín sea contemporáneo. No te estoy diciendo que está veterano, sino que más o menos veo como por las carátulas que a finales de los 80 esos carros desaparecieron del mercado y no volvieron a traer esos carros, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues resulta que no siguieron trayéndolos porque la Suzuki, la casa matriz, no se los vendió a este concesionario, que eran quienes realizaban toda la distribución a nivel nacional de esta marca. Porque la Suzuki Motors con General Motors establecieron un contrato, un convenio, para que hicieran algunos vehículos, no solo el campero, sino el automóvil, y que salieran en el mercado colombiano bajo la marca Chevrolet. Por eso el LJ410 no tenía el logo de Suzuki, estaba con el logo de la Chevrolet. Y por eso ustedes van a ver esos camperos que son como por allá modelo 90 o comienzos de los 90, que salieron con la marca Chevrolet, producto de esa situación. Pero no solamente eso, sino también los vehículos. El Swift que circula o que circulaba, porque ya hay muy pocos. Se llama Samurai, profe, que era el mismo SJ410. Ese, sí, el Samurai, pero es ese mismo. Y el Swift también siempre en Colombia se vendió como Chevrolet, pero el Swift es Suzuki. La marca se fue de Colombia, dejaron de vender esa Swift como en el 2002 y volvieron al mercado colombiano ya bajo la franquicia, bajo el logo, bajo la marca Suzuki nuevamente, hace pocos años, como en el 2015 más o menos, 2014, 2015, que volvió el Swift, la versión nueva, bajo la marca Suzuki, que es la marca originaria de ellos. Entonces, ese concesionario era el agente comercial en Colombia de Suzuki, de los vehículos Suzuki. Al quitarles el contrato y celebrar directamente la Suzuki Motor con General Motor Colombia el contrato y dejar por fuera como las guayaberas a este concesionario que era el que llevaba años vendiendo en Colombia la marca y quien había posicionado la marca, ellos presentaron una demanda de agencia comercial y le reconocieron efectivamente el contrato y ordenaron a que la Suzuki tenía que pagarle una indemnización a este concesionario con ocasión del contrato de agencia comercial. Voy a poner otro ejemplo. Otros dos ejemplos más antes de las preguntas. Ten ahí la pregunta, Ramírez. Supongo que ustedes han escuchado la marca Benetton, la de la ropa, las maletas, ¿sí? La que tienen los niños, que hay un morenito, uno blanquito, un asiático y tal, ¿sí? Bueno, Entro primero con los relojes. Resulta que la Benetton estaba representada en Colombia por una sociedad de acá de Bogotá. Esa sociedad llevaba como 18 años con la representación de la marca en Colombia y la Benetton, entonces le exigió, ya va Patricia, le exigió a la Benetton que tenían que hacer ciertas inversiones si querían seguir teniendo la representación de la marca en Colombia. Cosa que ellos no pudieron lograr
y dejaron de venderles a quienes tenían a esa sociedad bogotana, le dejaron de vender los productos. No le vendieron más las últimas colecciones. Entonces, si no le venden las últimas colecciones, no se la van a proporcionar más. Entonces, pues obviamente es una forma elegante de terminar con el contrato. Esta sociedad presentó la demanda en Miami, donde se encuentra la casa matriz de la Benetton, y solicitó una indemnización de 8 millones de dólares, 4 millones de dólares como lucro cesante y 4 millones de dólares por daño emergente. En ese caso, también se le dio la razón a esta sociedad como agente comercial. Y el caso más reciente, el de la Hyundai, el del señor Matos. Me imagino que ustedes han escuchado el caso del señor Matos, pero resulta que es que en las noticias, como la prensa es amarillista, se han enfrascado en unos pecadillos que cometió el señor Matos. Cuando hablo del señor Matos, entiendan, no como persona natural, sino, digamos, la sociedad de la cual él es el representante legal, sino que siempre en la prensa se habla el caso Matos. Pero, pues, no recuerdo ahorita la razón social de la empresa, creo que Hyundai Colombia, algo así. Entonces, el señor Matos introdujo la marca a Colombia aproximadamente como en el año 91 o 92. Y tuvo la representación de la marca, la exclusividad de la Hyundai como hasta el 2016, más o menos, 2016, 2017, hasta hace poco. Le quitaron la representación de la marca, argumentando los coreanos que la marca había cedido terreno en Colombia. Pero si nosotros vemos el mercado de vehículos, la Hyundai sigue siendo una marca que le gusta a la gente aquí en Colombia. Tan es así que nosotros miramos la mayoría de taxis, yo creo que más del 70% de los taxis que hay en el país, los tales llamados zapaticos, son marcas Hyundai. Entonces, él introduce la marca, la representa por 25 años y luego los coreanos le dicen, no señor, no le vamos a vender más, y le dan el negocio a unos ecuatorianos que se llaman Neocors, los ecuatorianos, que son los que venden la marca actualmente en Colombia. ¿Cuáles son los pecados que cometió el señor Matos? Como esto es una demanda verbal declarativo, en los procesos verbales declarativos, el artículo 599 del Código General del Proceso permite que el demandante pueda solicitar unas medidas cautelares. Pero el hecho que la solicite no significa que el juez le vaya a conceder la medida cautelar. ¿Qué medida cautelar quería el demandante, el señor Matos? Que el juez prohibiera la venta de los vehículos Hyundai nuevos hasta que se resolviera el pleito. Entonces, el pecado consistió en que le pagaron a alguien para que manipulara el reparto y el proceso se le asignara a X despacho, a X juzgado. Y ese juzgado decretara la medida cautelar. Ese fue el pecado, manipular el reparto. No tanto la concesión de la medida, que es lo que presentan en la prensa. Porque es que el 599 dice que en un proceso verbal declarativo se puede decretar una medida cautelar. Lo que no estuvo bien, que fue un acto en contra de la ley penal, fue la manipulación del reparto para que se le asignara a determinado juez. Eso es lo que estuvo mal. Y después salió por ahí en la prensa que la esposa del juez que había decretado la medida, había ido a comprar un carro, no sé de cuánto, de 100 millones o 100 y pico millones, un carro en efectivo. ¿Quién compra carro en Colombia en efectivo? Eso es muy raro. Entonces, pues cualquiera que va y compra un carro de semejante valor en efectivo, pues van a pensar que mínimo es un traquetico, ¿sí? Entonces eso genera suspicacia. La mayoría de la gente compra carro con un crédito, ¿cierto? Que después termine de pagarlo anticipado, y esa es otra película. Entonces, en el caso de la Hyundai, el señor Matos también estaba alegando lo mismo, que él era el agente comercial de la marca en Colombia y solicitó, si no estoy mal, como unos 700 millones de dólares
como indemnización. Ahora más adelante vamos a ver el artículo 1324 donde se establece la forma de tasar esa indemnización. En estos tres casos que he puesto como ejemplo, hay digamos, una situación similar. Y es que en los tres casos, en ninguno de esos tres ejemplos que he dado, ha existido un contrato por escrito entre las partes donde digan que es un contrato de agencia comercial. Lo disfrazan con otra modalidad diciendo, no, eso es un contrato de suministro, es un contrato de distribución, cualquier otra situación. Pero si se da claro lo que dice el 1317, que es ese posicionamiento de la marca, esa expansión, es una clásica agencia comercial. Ahora sí, escucho las preguntas. Profe, pues la verdad no entendí muy bien porque estaba acá mirando y la Cámara de Comercio dice que hay unos requisitos en este contrato. Y uno de los requisitos de este contrato es que tiene que ser inscrito. Tiene que ser inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio donde la gente desarrollará la agencia. Entonces, pues no sé, no me quedó claro si tiene que ser inscrito y dice que necesita pues obviamente copia del contrato y usted dice que no La necesariamente. norma no dice eso. La norma no habla de una inscripción en el registro mercantil como un requisito sine qua non. En los contratos comerciales hay mucha informalidad, por decirlo de alguna forma. O sea, no hay demasiadas solemnidades. Por eso lo mencioné. En este tipo de contratos, las partes, o especialmente quién sería el interesado en disfrazar el contrato, de decir que no es, que la esencia no es una agencia, pues va a ser el empresario. Y el empresario, ¿qué le va a decir a la gente? Oiga, esto no es una agencia comercial. ¿Lo toma o lo deja? ¿Firma el contrato en estos términos o no lo firma? Así se lo va a colocar. Pero el desarrollo del contrato como tal es lo que va a permitir demostrar si efectivamente es una agencia comercial. Y ahora yo voy a hacer una pregunta después de escuchar la pregunta de Juan Felipe, que quizás va a ayudar un poco más a aclarar la duda de Patricia. No, profe, que yo, o sea, ya lo que usted está diciendo que no está pues configurada en la norma que debe ser por escrito, sin embargo, creería pues que es como un tema de la costumbre que se da y que inicialmente puede beneficiar bastante al agenciado, pero que si se dan, si el desarrollo del contrato se configura efectivamente que es una agencia y pues más adelante tendrán alguna, como los ejemplos que usted acaba de mencionar, pues se configuró que era agencia así inicialmente fuera verbal y habían dicho que suministro, que era distribución, en fin, pero si se configura por los hechos y que se demuestra que efectivamente hay crecimiento y expansión y hay como esa representación de la marca, pues entonces estará establecido dentro de lo que data el capítulo 5 de agencia comercial, creería que es así, pero creería que por lo general la mayoría son por escrito. Claro, pueden ir por escrito, pero disfrazados, ¿sí? Bajo otro tipo de figura contractual. Ahora, yo hago una pregunta para que le responda a cualquiera. El que me responda bien le voy a dar 0,5 en el examen que hicimos el viernes. Pero ojo, escuchen bien la pregunta. ¿Qué diferencia un contrato de agencia comercial de un contrato de trabajo? ¿Cómo los diferencio? ¿Cuándo sé cuándo es un contrato de trabajo y cuándo es un contrato de agencia? Lo que pasa es que el contrato de trabajo, profe, tiene el clausulado y tiene que estar por escrito, si no después de 3 meses se vuelve contrato de realidad. Compa, acuérdese que el contrato de trabajo, según el artículo 23 del Código Sustantivo, puede ser verbal. O sea, no es un requisito sine qua non que deba ser por escrito. Bueno, sí. Y el contrato de agencia comercial, pues puede abandonarse por cualquiera de las partes en cualquier momento. No. A ver, ¿quién más? ¿No? Pero tendrá que ver con la subordinación. Ajá, explícalo. A ver. No, o sea, es decir, para que se configure un contrato laboral deben haber tres elementos, ¿cierto? Que Ajá. haya subordinación, que haya un salario
y que o sea, sea prestado personalmente. O sea, la persona debe hacer el servicio o sea, desarrollar la labor como tal que se le esté mandando. La agencia comercial podrá a su vez, bueno, no considero que no estará subordinado directamente, el agente podrá automáticamente, no sé si agenciar ese proceso, pero tendrá internamente cómo poder desarrollar la actividad comercial. Creo que por ese lado podría ser y no hay una subordinación directa, hay unas pautas puntuales, pero yo puedo moverme si yo estoy dentro de la zona asignada, si yo estoy vendiendo las tarifas o precios a los que a mí me dan para, no sé, vender o distribuir el automóvil, pues yo puedo comerciales como yo las considere y podré manifestar lo que, pues, desarrollar la actividad comercial. Exacto, muy bien. Creería que puede ser. Muy bien, Miguel Ángel, más 0,5 aquí para Juan Felipe. Exacto, la diferencia va a estar en la subordinación, en que el agente no va a ser un subordinado. Porque si nos fuéramos a esos 3 elementos integrantes del contrato de trabajo, que la labor sea intuito persona, ¿sí? Que el trabajador tenga unas calidades excepcionales para poder desarrollar esa actividad, que no la puede desarrollar cualquier otra persona. Además de eso, debe estar subordinado a recibir las instrucciones, cumplir horario, etcétera, etcétera, que sería la subordinación. Y tercero, recibir una remuneración como contraprestación de ese servicio prestado. Si nos vamos al contrato de agencia comercial, el agente va a ser una persona que tiene unas calidades especiales. O sea, debe ser un comerciante mínimo. Partimos que si es un comerciante, el comerciante debe estar inscrito en el registro mercantil. Acuérdense que el hecho de que ustedes vean personas que están sobre los andenes vendiendo, ejerciendo actos de comercio, no les da la calidad de comerciante. Entonces, listo. El agente tiene que tener unas calidades específicas para poder desarrollar el contrato. Y va a recibir una remuneración como contraprestación, pero no hay una subordinación. El agente no va a estar subordinado al empresario. Esa va a ser la diferencia. Además, que el agente puede ser una persona jurídica. El trabajador no. El trabajador siempre tiene que ser una persona natural. Esas serían las diferencias. ¿Alguna otra pregunta? Iba a preguntar algo, Miguel. Sí, profe, simplemente que quería pues aportar algo a la diferencia entre el contrato de agencia y el contrato, el contrato como tal. Pues yo tengo una diferencia del contrato de agencia que tiene que ver mucho con el empresario que factura al cliente o por lo que suele tener como mayor control sobre el cliente. En el contrato de distribución, pues la diferencia es la distribución que tiene conocimiento con el cliente final. Eso sería como un aporte a, pues, como lo veo la diferencia de los dos. Ok. Bueno, dentro de este contrato de agencia comercial, hay que tener en cuenta lo siguiente. El agente va a recibir una remuneración, pero resulta que esa remuneración que va a tener el agente puede ser de dos vías, ¿sí? Por 2 vías o de 2 formas. Una puede ser que el agente le compra el producto al empresario y lo revende. Por ejemplo, lo compra en 100 y lo vende en 120. Y ahí se va ganando una comisión, un margen de utilidad. Esa es una forma que reciba la remuneración ese agente. Pero resulta que además de esa, también el agente puede colocar que el empresario realice directamente la operación con la otra parte. Y el agente es un simple intermediario.
Entonces, ese tercero que va a realizar el contrato con el empresario, le va a pagar directamente al empresario. Y el empresario, por esas ventas realizadas con la intermediación del agente, le va a retribuir la comisión respectiva. Puede ser de ambas formas. Entonces aquí no aplica de que únicamente de X forma, no. Puede ser que el agente adquiere la cosa o el servicio y lo revende. Y en esa reventa, pues está la utilidad de ese agente, esa comisión. O presenta a las dos partes, es decir, al empresario con la otra persona para que realicen directamente el contrato de compra-venta con la intermediación de él. Resulta que lo que Patricia vio por allá en la página de la Cámara de Comercio, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué operador celular tienes tú, Patricia? Profesor, se lo escuchó mal, señor. ¿Qué operador tienes? ¿Qué operador celular? Claro. Cuando tú vas a un punto de Claro, digamos que Claro creo que tiene un punto ahí en la carrera octava entre calles 19 y 20. No sé si lo has visto. Entonces, tú vas al punto y tú miras que está la publicidad grande que dice Claro. Pero resulta que abajito puede tener una frase cortica que dice agente comercial. Está siendo un intermediario entre el usuario que eres tú y la empresa que es Claro. En esos casos es cuando va a estar registrado en la Cámara de Comercio como un agente comercial. Pero es que ese no es el único caso o es la única forma de que haya agencia comercial. La agencia comercial tiene esas diferentes modalidades. Una, a través de ese, donde se está anunciando como el agente. Y tú vas y realizas la labor pensando, me están atendiendo directamente en una oficina de Claro. Pero resulta que esa no es la oficina de Claro, ese es un agente. Esos son los que van a estar registrados en la Cámara de Comercio como agente comercial. Es diferente a una sucursal. Porque en la sucursal, el establecimiento es propiedad del empresario. Entonces el agente es un establecimiento, pues el agente tiene un establecimiento que no es propiedad del empresario. Así sucede, por ejemplo, con la telefonía celular o con la televisión por cable, la televisión por suscripción. Ustedes ven DirecTV. Sí, pero DirecTV, el que está aquí ofreciendo el servicio, es un agente autorizado, es un agente comercial. No es que sea la sucursal de DirecTV. ¿Sí? Esa es una modalidad. Pero la otra son los ejemplos que coloqué donde las partes o donde las personas, especialmente el empresario, trata de disfrazarlo bajo otra modalidad contractual y son los que normalmente terminan en un pleito. Ahora, el problema no está en la celebración del contrato como tal. El problema está cuando viene la terminación de ese contrato. Ahí es donde surge el verdadero inconveniente y es donde surge, como los ejemplos que coloqué, los 3 ejemplos que coloqué, el pleito entre el agente y el empresario, donde el agente pretende demostrar la existencia del contrato de agencia comercial. Aquí sucede como en los asuntos laborales, y voy a hacer un paréntesis. Resulta que en los contratos laborales, el contrato laboral puede ser verbal, ¿cierto? La norma lo dice y la jurisprudencia habla del contrato de realidad. Pero resulta que si yo considero que tengo un contrato de trabajo que es verbal, yo debo demostrarle al juez algunos documentos que traten de evidenciarle la relación
de trabajo, el vínculo laboral. Entonces, si yo trabajé para el doctor Ali, pero el contrato fue verbal, yo le puedo decir al doctor Ali al terminar el vínculo, bueno, doctor Ali, yo necesito una certificación y yo se lo puedo solicitar vía derecho de petición. Ley 1755 de 2015 modificó el CEPACA, la ley 1437 de 2011, en cuanto a los términos del derecho de petición consagrados en el artículo 23 de la Constitución Política. Entonces, yo le puedo decir, doctor Ali, solicito se me expida una certificación donde se mencione el vínculo laboral o el vínculo contractual, la fecha en la que inició, la fecha en la cual se terminó, motivo de la terminación del vínculo contractual y el valor de la remuneración. El doctor Ali me puede contestar con otras cosas por allá fuera de contexto y yo puedo entonces hacer uso de la acción de tutela, diciéndole al señor juez que ampare mi derecho fundamental a que el doctor Ali me responda de forma clara y concreta la petición que yo le realicé. Entonces, el doctor Ali me tendrá que contestar, no señor, usted está MFT porque entre nosotros no hubo ningún vínculo y usted no lo conozco y de pronto me está confundiendo con otra persona. Alguna cosa. Entonces, dependiendo de esa respuesta, ya yo podré mirar si tengo posibilidades de acudir ante el juez y tratar de demostrar la existencia de un contrato, o tenga en este caso un contrato de trabajo. A veces las personas están, digamos, convencidas que se puede tratar de demostrar el vínculo laboral con puro testimonio. Ah, entonces yo llamo a fulano, sutano y mengano que también trabajaron o que saben porque me vieron que yo llegaba, hacía tal cosa y me iba a tal hora. Y resulta, yo digo, esto es una frase mía. Así como ustedes dicen popularmente, Coca-Cola mata tinto, yo digo, documento mata testigo. Hablando de la parte probatoria. Si yo tengo documentos, esos documentos van a tener una mayor validez probatoria que si se sienta a ella en el estrado judicial a una persona para que diga lo que la persona que lo llamó a declarar quiere que diga. Está bien, el juez le va a hacer un juramento y le va a decir que el falso testimonio es un delito, que da cárcel y tal, pero eso no significa que la persona vaya a decir la verdad. Eso no es garantía. Entonces, así como en el contrato de trabajo, por más que la norma me permita decir, oiga, el contrato de trabajo pudo ser verbal y fue un contrato en realidad, entonces quien está manifestando algo debe probarlo. Yo sé que ustedes habrán escuchado, dame las pruebas y te daré el derecho. Eso está en el artículo 1757 del Código Civil. Dice la carga de la prueba. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Quien manifiesta algo debe probarlo. Y en el artículo 167 del Código General del Proceso, habla de la carga de la prueba. Igual, quien manifiesta algo debe probarlo. Dice, excepcionalmente, el juez podrá trasladar la carga de la prueba. Entonces, ¿quién, en ese orden de ideas, quién tiene la carga de la prueba dentro del proceso? El demandante, profe. Exactamente, el demandante. Entonces, si llevamos el caso a un contrato de agencia comercial, quien tendrá la carga de probarle al juez la existencia de un contrato de agencia comercial va a ser el agente. Y el agente entonces tendrá que probar y tendrá que decirle al juez, señor juez, que mire, nosotros firmamos un contrato de distribución, pero resulta que en esencia lo que era un contrato de agencia comercial. Miren los correos, miren los informes que se presentaban.
Mire las instrucciones entregadas por el empresario, ¿sí? Entonces, quien le va a corresponder demostrarlo va a ser al agente. Por eso puse de ejemplo esos tres casos, el del señor Matos, el de la Benetton y el otro caso de la Suzuki. Entonces, en esos tres eventos, el empresario negó la existencia del contrato de agencia. Decía, no señor, aquí no hay ninguna agencia comercial, aquí usted está viendo cosas donde no las hay. Esa va a ser la posición del empresario. Así como cuando el ex trabajador no tenía un contrato de trabajo por escrito, ni tenía una certificación laboral, sino que era verbal, y entonces se va ante el juez del trabajo y le dice, señor juez, aquí vi un contrato, realidad, ¿de quién es la prueba, de quién es la obligación de probarlo? Del ex trabajador. Entonces el ex trabajador tendrá que probarle al juez que sí había una relación de trabajo, porque si no hay una relación de trabajo no le prospera nada, no hay lugar a pagarle nada. O sea, eso es lo elemental, eso es lo básico. Acá es exactamente igual en la agencia. Entonces miremos que dentro de este contrato de agencia, pues van a haber unas indemnizaciones. El 1322 pues habla de la remuneración del agente. Ahí les aparece la pantalla. Sí, señor, profe. Ok. Señor. Bueno, miremos el 1324, que habla de la terminación del contrato. Antes de que lo lean, mañana vamos a hablar del contrato de mandato. La agencia comercial es un tipo o una clase de mandato. ¿Ok? Por eso acá la norma habla terminación del mandato. Ahora sí. Artículo 1324, terminación del mandato. El contrato de agencia termina por las mismas causas del mandato y su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la 12ª parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los 3 últimos años por cada uno de vigencia del contrato o al promedio de todo lo recibido si el tiempo del contrato fuere menor, aparte tachado inexequible. Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente una indemnización equivalente como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extinción, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato. Si el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa causa comprobada no tendrá derecho a indemnización o pago alguna por este concepto. Ok. Listo. Entonces, esas son, digamos, las consecuencias de que el agente, entonces, va a tener derecho a que el empresario o la parte agenciada le pague esta suma, esta indemnización. Algunos doctrinantes lo llaman cesantía comercial, otros lo llaman una prima comercial. Esa es la remuneración que va a tener derecho el agente con ocasión de esa terminación del contrato, de esa terminación unilateral del contrato. Miremos que hay unas justas causas que se encuentran en la norma, el artículo 1325, unas justas causas para dar por terminado el contrato. Doctor, perdón, una pregunta. Dime. En este caso, ¿qué se entendería por una indemnización equitativa? Si además de eso, pues anualmente estaría recibiendo la 12ª parte de lo que hemos comercializado durante un año. Si son 3 años, pues cada año va a pagar la misma o igual, si son los 3.
Pero digamos que se entendería por equivalente en este caso. ¿Equivalente a qué? Equivalente a lo que ha comercializado con respecto a la 12ª parte o no sé. Habla ahí de equivalente, como les colocaba el ejemplo del tema de la Benetton, de cobrar con ocasión de digamos, de ese contrato, de esa celebración del contrato, un lucro cesante y un daño emergente adicional, de forma adicional. Eso pues se va a fijar por peritos. Ahora, los peritos, para poder tasar estas cifras, pues van a tener en cuenta el volumen de ventas, ¿sí? Cuánto era el tiempo de la vigencia del contrato y tener, digamos, muchísimas circunstancias del mercado. Porque aquí lo que la norma busca es proteger a la parte débil. ¿Cuál es la parte débil? La parte débil es el agente, porque el empresario es la parte fuerte en el contrato. Y lo que busca la norma es evitar esos abusos del derecho en los cuales puede incurrir el empresario. Es lo que busca aquí la norma, evitar ese tipo de situaciones. Por eso aquí la norma está siendo plenamente a favor del agente. Así como cuando ustedes van a la norma laboral, al Código Sustantivo del Trabajo. En el Código Sustantivo del Trabajo, la norma protege al trabajador, porque el trabajador es la parte débil en esa relación contractual. Acá es exactamente igual. Aquí la parte débil es el agente. Por eso la norma dice que esos perjuicios que se le ocasionaron a la gente se van a tasar con esos peritos, con la intervención de peritos, quienes tendrán que demostrar digamos, esa afectación económica. Lo que ustedes escucharían popularmente que la gente dijera daños y perjuicios. Técnicamente, eso se llama lucro cesante y daño emergente. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo? Artículo 1325, justas causas para dar por terminado el contrato, para dar por terminado el mandato. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial. Primero, por parte del empresario. A. El incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o en la ley. B. Cualquier acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del empresario. C. La quiebra o insolvencia del agente. Y D. La liquidación o terminación de actividades. 2. Por parte del agente. El incumplimiento del empresario en sus obligaciones contractuales o legales. B. Cualquier acción u omisión del empresario que afecte gravemente los intereses del agente. La quiebre o insolvencia del empresario y... Profe, lo sube un poquitico. Y de la terminación de actividades. Ok, listo, gracias. Estas son entonces las causales de terminación del contrato. Por ambas partes, tanto por parte del empresario como por parte del agente. Pero fíjense que en el 1327 tiene una situación que guarda estricta relación con eso. Leamos el 1327. Terminación del contrato por justa causa provocada por el empresario. Cuando el agente termine el contrato por causa justa provocada por el empresario, este deberá pagar a aquel la indemnización prevista en el artículo 1324. Entonces aquí puede suceder dos situaciones similares a lo que sucede con los contratos de trabajo. O sea, el empresario le dice al agente que da por terminado el contrato. Hay lugar a la indemnización. O puede ocurrir que el agente da por terminado el contrato de agencia comercial por algunas de las causales que establece el 1325.
Entonces, si la terminación por parte del agente es con una justa causa de las del 1325, hay lugar a que se le reconozca y pague la indemnización. Si ustedes miran, pues la norma está favoreciendo, o sea, de una forma prioritaria a el agente, que como lo mencioné hace un momento, es la parte débil en esta relación contractual. ¿Quién me ayuda con el artículo 1329? Término de prescripción de las acciones. Artículo 1329. Término de prescripción de acciones. Las acciones que emanan del contrato de agencia comercial prescriben en 5 años. Ok, gracias. Entonces, como miramos, la norma nos está diciendo que hay 5 años, una vez se termina el contrato, para que entonces el agente presente la respectiva demanda, ¿ok? Y haga exigible, entonces, haga exigible la indemnización de la que habla el artículo 1324. ¿Pregunta sobre la agencia comercial? No, señor profe. No, señor. No, profe. No, señor. Ok. Al momento no, doctor. Bueno, mañana, como lo dije hace un rato, mañana vamos a hablar del contrato de mandato, del mandato comercial, y vamos a hablar del contrato de preposición. ¿Ok? Otra cosa, yo sé que ustedes querrán saber cómo les fue en el examen. Lo estoy calificando, pero no he terminado todavía de calificarlo, ya que son muchos. En el transcurso de la semana, espero ya tenerlos todos calificados y entregar la nota del parcial. ¿Ok? Profe, respecto a eso, ¿puedo hacerle una preguntita? Dime. Ahí en una de las preguntas usted coloca que en un contrato comercial se pueden pactar las cláusulas de arras, bueno, 3 cláusulas, ¿verdad? Esa pregunta es que en un solo contrato, ¿yo puedo pactar todas esas cláusulas en un solo contrato? Sí, claro, en el mismo. O sea, en el mismo contrato, las de arras, bueno, las otras que decía, ¿sí? Ah, bueno, listo. Gracias, profe. Bueno, ya voy a pasar lista. Para finalizar. A ver, Arias Carolina. Arias Carolina. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Marín Franklin. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Meneses Adriana. Meneses Adriana. Monroy Luz Ángela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Moreno Luis Anderson. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Moreno Alejandra. Presente. Ok. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Norato Amanda. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Pájaro Rosa María. Pájaro Rosa María. Peña Liliana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pinzón Presente, profesor. Presente, profesor. Ok, Pinzón Mariluz. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Poveda Julián. Sí, Poveda Julián Felipe. Bueno. Quintero Walter. Presente, profesor. Buenas noches. Ramírez Juan Felipe. Presente. Ok. Ramírez Jairo.
Ramírez Jairo. Ramírez Marisol. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Ríos Daniel. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Rodríguez Diana Paola. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Rodríguez Arley. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Rodríguez María del Mar. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Romero Carlos. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Salinas Luis. Ok. Sánchez Blanca. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Sánchez John Álvaro. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Sánchez Jason. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Sepúlveda Oscar. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Serrano Ali. Presente, profesor. Ok, Sierra Miguel Ángel. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Sierra Elber. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ciuta Erika. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Suárez Irma Paola. Suárez Irma Paola. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Torres Edilberto. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Tobar Clara Judith. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Tobar Eliana. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Usechi Isley. Useche. Valencia Alejandra. Buenas noches, profesor Useche presente. Ok, buenas noches a ambos. Vergara Olga. Presente, profe. Buenas noches, profe. Zambrano Carlos. Profesor, muy buenas noches, presente. Buenas noches. Samudio Andrés. Aquí, presente, buenas noches. Buenas noches, Castro Camila. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Melo Pamela. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Ovalle Jefferson. Ovalle Jefferson. Rojas Diana Paola. Pamela. Hernández Adriana. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, ¿quién habla? Adriana no es. Buenas noches, Jefferson profesor. Ovalle, profe. Ok, Jefferson. Ok, Adriana. Macías Listo, Argemiro. Doctor, buenas noches, Buenas presente. noches, Giraldo Juan Camilo. Profe, presente Giraldo Juan Camilo. Ok, Álvarez José Luis. Muy buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Cardoso Karen. Cardoso. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Gaviria Maribel. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Montaño Yuri Milena. Doctor Larios, buenas noches, presente. Buenas noches. Hola, Linda. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches. Sierra Jenny Constanza. Sierra Jenny Constanza. Solaque John Jairo. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Ok. Torre Presente, Freddy. profesor, buenas noches. Ok. Torre Freddy. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Oyola Lady. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, Gutiérrez Sonia. Gutiérrez Sonia. Presente. Ok. Ramos Juan Manuel. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Listo. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Sí, yo Feliz te noche. escuché. María Pájaro. Profe. Buenas noches, profe. Noche, doctor.